días, Dios los bendiga, hermanos y hermanas de nuestra amada Iglesia, discípulos de Cristo de la Brecha, en Guaynabo. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo de parte de la familia Collado Serrano. Junto a nosotros estarán acompañándonos en las alabanzas mi sobrina Ella y su esposo Edgardo. El Salmo 19, versículo del 7 al 9 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo, como diría el apóstol San Pablo, corta para salvación o corta para destrucción cuando lo negamos y persistentemente lo rechazamos. Es la palabra de Dios que muestra para nosotros un camino de cómo sobrellevar las cargas. Caminemos pues firmes y confiados en su palabra. Dejemos que Dios se revele en nuestra vida con su carácter, con sus promesas, con sus proyectos, con sus propósitos. Abramos nuestro corazón y dejemos que Dios habite allí y sea Él el consumidor de nuestra esencia. Ahora, hermanos, les dejo a mi esposo Pedro con la oración de gratitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, en este día glorioso te damos gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir, Señor, este culto en adoración a ti, aunque sea a través de las redes sociales, mi Dios. Pero tú sabes que lo que queremos es agradarte y servirte, Señor, adorar tu nombre, bendecirlo, porque solamente tú eres santo, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque tuvimos la oportunidad de abrir nuestros ojos en esta mañana, de levantarnos, de ver la creación tuya, Señor. Nos damos cuenta de la importancia que es tenerte en medio nuestro, mi Dios, de confiar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa palabra tuya que nos da esperanza, que nos da fortaleza, mi Dios. Te damos gracias por cada relato que aparece en ella, Señor, que nos enseña cómo tu pueblo pasó por situaciones similares, mi Dios, donde estuvo en cautiverio, donde estuvo, Señor, aislado por un tiempo, Señor, para poder ver cómo la gloria tuya se manifestaba, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque podemos estar juntos en armonía en el seno del hogar, Señor, porque podemos compartir ese tiempo que quizás nuestras labores diarias nos impedían junto a nuestros seres más amados, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das un tiempo precioso para intimar contigo, Señor, para poder escuchar tu voz en el silencio, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú has trastornado, Señor, los gobiernos del mundo y has demostrado una vez más que solo tú eres Dios, que no dependemos, Señor, de ningún ser humano, sino que dependemos totalmente de ti y que separados de ti nada podemos hacer, mi Dios. Te doy gracias porque respiramos, mi Dios. Te doy gracias por el alimento. Te doy gracias, Señor, porque podemos asearnos, Señor. Te doy gracias porque podemos tener la conciencia de que debemos preocuparnos por el prójimo y que esta conciencia ha sido expandida a todos los confines de la tierra, mi Dios. Y te pido, Padre amado, que bendigas a esta comunidad de fe,
Que bendigas, Padre amado, a nuestro pastor y a Vicky, Señor, que bendiga a cada familia representada, pero que bendigas, Padre, a tu pueblo, Señor, que seamos como el pueblo de Nínive, que veamos, mi Dios, cómo tú te manifiestas y que nos rindamos totalmente a ti, que nos humillemos a ti, para que veamos, Señor, cómo esta tierra vuelve a ser la isla del Cordero. Te damos gracias, Padre, por tu amor eterno, por tu misericordia, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que nos enseñó el amor perfecto, mi Dios. Y te doy gracias, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que he orado, nombre que es, sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Continuemos alabando a nuestro Señor con el cántico, aunque un ejército acampe contra mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en ti, Jesús. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Ahora los voy a dejar con mi hija Paula para que tenga la oración por los enfermos. Gracias por otro día. Te pedimos que pongas tu mano sobre aquellos que se encuentran bajo condiciones delicadas. Extiende tu protección sobre nuestros hermanos enfermos. Cuídalos de cualquier otra complicación o enfermedad que se les pueda acercar. Que ellos y los que cuidan de ellos puedan sentirse amados y apoyados. Igualmente, te pedimos que abras los ojos de aquellos que se encuentran ajenos a estas situaciones, para que entiendan que sus acciones afectan a aquellos que no tienen mucha opción a causa de su condición. Cuídanos a todos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le pido a mi hijo Pedrito que tenga la oración de confesión de pecados. Bueno, Jesús, aquí estamos ante ti, te pedimos perdón por cada uno de los pecados que cada uno de nosotros, ¿verdad?, individualmente ha cometido y que solamente tú conoces, pero también te pedimos perdón porque como humanidad nosotros somos responsables de la actual crisis que actualmente enfrentamos en la tierra, ¿no? Hemos sido irresponsables con los recursos que hemos tenido, tanto adquiridos como construidos. Te pedimos perdón porque hemos descuidado la naturaleza, la economía, la sociedad, ¿verdad?, y diversas áreas pues, de la vida que embarcan por lo que es la humanidad. También te pedimos perdón porque como cristianos, en medio de esta crisis, hemos antepuesto o hemos puesto por delante muchas cosas antes que tu presencia. Le hemos dado más importancia a edificios, a lugares o a personas en vez de apreciar y valorar que tenemos tu presencia en nosotros. Dios, también te pedimos perdón porque como cristianos a veces nos hemos dejado llevar por rumores, por falsa información, en vez de ser prudentes y en vez de ser responsables. Dios, te pedimos perdón porque mucha prudencia nos ha faltado en medio de esta situación, pero te damos las gracias porque en medio de todo esto, tu gracia y tu misericordia nos acompañan para cada día trabajar y mejorar en nuestra conducta, ¿no?, y en nuestro caminar como cristianos. Te pedimos perdón por cada una de nuestras fallas, nuevamente en tu nombre poderoso, Jesús. Amén.
Alabemos ahora a nuestro Señor con el cántico No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Ahora los dejo con mi esposo Pedro para que comparta con nosotros la palabra de Dios. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Nos preparamos para recibir el mensaje que Dios ha preparado en esta mañana para nosotros y comenzamos siempre con una oración para pedirle dirección a nuestro Señor de manera que todo lo que se diga sea de acuerdo a su Espíritu Santo, mi Dios. Así que oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, estamos aquí, Señor, en acción de gracia, en alabanza a ti, Señor, porque solamente tú eres santo y te pedimos, mi Dios, que tú prepares nuestros corazones para recibir esta palabra, que es palabra de vida, Señor. Prepara nuestros corazones para que esta palabra que ha de ser presentada hoy quede grabada en nuestros corazones y podamos, Señor, dar testimonio de ella una vez, Señor, podamos compartirla con nuestra familia, con nuestra comunidad, Señor, con nuestro entorno, Padre. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo dirigiendo cada palabra que ha de ser compartida. Mi Dios, pasa el carbón encendido por mis labios, mi Dios, y que esta palabra sea de bendición, de transformación, Señor, para cada vida que pueda escuchar la misma, mi Dios. Yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de ser instrumento tuyo. Así que, Señor, yo te pido que tú me migres, Señor, que tú me limpies, que tú me escudriñes, Señor, y que no mires todos mis pecados, sino, Señor, que mires, Señor, la misericordia tuya y el mensaje que tienes para tu pueblo, y que el mismo sea para edificación de tu pueblo, pero sobre todo, mi Dios, para gloria tuya, mi Dios. Te doy gracias. Y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre.
Amén, Señor. Así que permítanme comenzar contándoles, compartiendo con ustedes una historia, este, una historia de mi niñez, que creo que está muy relacionada con el mensaje que vamos a compartir este, en esta mañana. Hace muchos años, cuando yo era niño, era una mañana de un día normal de la semana y estaban todos mis hermanos sentados a la mesa, estaba mi papá, estaba mi mamá, había preparado el desayuno y yo bajé, mi casa tenía 2 plantas y yo bajé todavía en pijama, eh, y me senté a la mesa al desayuno. Mis hermanos ya estaban listos para ir a la escuela, tenían sus uniformes puestos, estaban listos para salir, estaban desayunando para luego ir a lavarse la boca y si acaso darse la última peinada e ir a salir a la escuela. Pero yo estaba en pijama. Así que me senté y entonces me serví el cereal, y empecé a hacer hasta figuritas con el cereal encima de la leche. Y mi mamá nos decía, hay que apurarse porque ya mismo este, tenemos que ir a la escuela y vamos a llegar tarde, así que apúrense y estén listos. Mi papá, que tenía que salir temprano, más temprano que nosotros, porque él entraba primero, pues terminó de desayunar, se levantó, se despidió de cada uno de nosotros y salió a trabajar. Y entonces ya mis hermanos estaban terminando y yo seguía allí jugando con el cornflakes encima de la leche. Y, y hasta empecé a hacer soniditos con el jugo. Me metí el jugo en la boca y hacía ruiditos. Y mi mamá decía, "Te está haciendo tarde, apúrate porque vamos a llegar tarde". Entonces mis hermanos ya se habían levantado, se empezaron cada uno a ir al baño, a prepararse ya, lavándose los dientes para ya irse. Tenían sus bultos, sus loncheras, y empezaron a desfilar hacia el automóvil. Y mi mamá, muy sigilosamente, se acercó por detrás de la oreja y en una voz muy bajita y entre dientes me dijo, más vale que en los próximos 5 minutos estés listo para ir a la escuela. Porque si no estás listo y no te montas en el automóvil, te quedas. Eso para mí, eso creó una ansiedad tremenda. El corazón empezó a latir rápidamente y yo decía, wow, 5 minutos. Entonces corrí al segundo piso, me puse la ropa rápidamente, los pantalones, la camisa, las medias, los zapatos. Los zapatos eran de cordones que a mí me daban bastante trabajo en aquel tiempo. Entonces empecé a escuchar el portón que mis hermanos lo estaban abriendo y el motor del carro que se encendía y empecé a oír oye, cuando el auto cambia de cambio y empieza a moverse. Y desesperado y esa tensión se sentía en el ambiente. Yo estaba muy ajorado corriendo y entonces en aquel tiempo se usaba chalina o corbata. Y eso sí me daba trabajo a mí. Yo no sabía hacer el nudito, así que agarré la corbata, salí corriendo hasta abajo, hasta la parte de abajo. Y cuando llegué a la primera planta, ya escuchaba yo el portón cerrándose, el automóvil había salido y estaba cerrándose el portón. Y cuando llego corriendo como un rayo, cuando llego corriendo al portón, estaba mi hermano a punto de cerrar el candado. Y yo miré hacia el auto y estaba mi madre, mis otros hermanos montados en el carro y mi mamá asintió como dando el permiso para que pudiera entrar. Ese día yo había llegado demasiado lejos. Ese día estuve a punto de quedarme.
Y el quedarme en casa hubiera significado otra serie de consecuencias. Tenía que estar solo en la casa todo el día, pues mi madre trabajaba en la escuela. Así que cuando mi mamá iba a la escuela y nos llevaba con ella, así que ella se quedaba trabajando. Así que me hubiera tenido que quedar solo en la casa y obviamente hubiera tenido que sufrir las consecuencias de lo que significaría que mi mamá regresara de la escuela y, y yo no hubiera ido, no hubiera estado listo a tiempo. Habiendo dicho esto, yo quiero que busquemos la palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Voy a dar un segundito para que busquen en sus Biblias la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, Mateo, Marco y Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y damos gloria a Dios por su palabra. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, es importante que sepamos que el Evangelio de Lucas es una obra, es la primera parte de una obra en dos tomos. Está el Evangelio de Lucas y está Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas se puede considerar una biografía de Jesús. Cuando hablo de una biografía, es un relato que cuenta la historia de Jesús. Y el mismo comienza con un prólogo donde se nos da el origen de Jesús. Nos hace un relato de el nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista. Nos hace también un relato breve de la acción, la actividad profética de Juan el Bautista, y entonces comienza el relato de la vida y obra de Jesucristo, ¿verdad? Esa parte que nos habla de la vida y obra de Jesucristo comienza con la actividad de Jesús en la región de Galilea. Luego nos presenta a un Jesucristo itinerante o un Jesucristo que se va moviendo desde Galilea hasta Jerusalén, y pues nos muestra una serie de relatos de lo que pasó durante esa travesía, ¿verdad? Y esos incidentes, esas incidencias que tuvo Jesús durante esa travesía, y finalmente nos habla de la actividad de Jesús que hay en Jerusalén, donde pues tiene su
su muerte, su pasión y la resurrección. Y de ahí entonces el Evangelio termina con la ascensión de Jesucristo y luego da paso al libro de Hechos. Y en Hechos podemos ver que habla ya de el comienzo de la iglesia y la proclamación de la palabra a través del mundo conocido. El Evangelio de Lucas entonces busca presentarnos como el Dios creador, el Dios del universo, el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, ese Dios conocido por el pueblo judío, por el pueblo de Dios, cumplía su promesa a través de la persona de Jesucristo. Y entonces vemos esa obra, ese obrar de Jesucristo en la historia completa del Evangelio de Lucas. La porción que nosotros estamos mirando el día de hoy tiene que ver con ese viaje entre Galilea y Jerusalén. Está hablando y dice el principio del relato que para hacer lo que dice para decir lo que dice la palabra, dice que mientras pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Así que Jesús iba en una actividad de enseñar y obrar, ¿verdad? Dando testimonio de quién era él durante ese viaje. Ya en Galilea él había preparado a un grupo de discípulos al cual había comisionado y estaba en ese viaje hacia Jerusalén, donde debía culminar su ministerio. En este viaje Jesús compartió con pueblo judío, con creyentes que habían conocido las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, que habían conocido los designios que habían expresado los profetas y las conocían las promesas de Dios. Por lo menos la habían oído, habían compartido y en muchas instancias esta gente que seguía a Jesús, que eran del pueblo judío, pues hasta cenaban con él, ¿verdad? Y eso es algo que queda expresado cuando Jesús está hablando en el mismo relato de que una vez que el Padre se levante, el pueblo o la gente que se queda afuera le dice, si nosotros hemos escuchado lo que tú has dicho, tú has predicado en nuestras plazas, hemos cenado contigo, ¿verdad? Y el Padre va a decir que no los conoce, ¿verdad? Fíjense que Jesús en este relato le está hablando a la iglesia de su tiempo. Jesús le está hablando en este relato a los creyentes de su tiempo, a los que se supone que conocían la palabra, a los que estaban caminando con él y estaban escuchando con él, escuchando lo que él tenía que decir. Y uno de estos, no sabemos si un hombre o una mujer, dice, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. La preocupación de esta persona era la cantidad de las personas del pueblo de Dios que se iban a salvar. Jesús no contestó directamente esa pregunta. No habló de cantidad. Sí dijo que iban a ser muchos los que iban a intentar entrar por la puerta angosta y no iban a poder. Muchos del pueblo de Dios. Y entonces Jesucristo utiliza dos imágenes muy conocidas por el pueblo al que le está hablando. La primera imagen tiene que ver con
la puerta angosta. Y esto de la puerta angosta hace referencia a la ciudad amurallada. Tenía una puerta principal que se mantenía abierta durante el día y permitía el acceso a la ciudad, y tenía al lado de la puerta principal una puerta angosta pequeña que simplemente se utilizaba para dar acceso. Una vez se había cerrado la puerta ancha, la puerta principal, una vez se cerraba al final del día, había un espacio de tiempo muy limitado donde se daba acceso a algunos que necesitaban entrar. Obviamente para esto había que tener una muy buena razón para poder entrar. Y era una puerta angosta, no era fácil entrar por ahí, no se podía llevar mucho equipaje porque no cabía. Así que era, primero había que presentar una muy buena razón para entrar ahí. No era fácil entrar. Y una vez esa se cerraba, pues te quedabas fuera. Y entonces te quedabas fuera a la intemperie, te quedabas fuera con el riesgo de que si había asaltante en el área te podían asaltar, y te corrías el riesgo de que si había alguna fiera por ahí, algún animal, pudiera ser atacado por esa bestia, ¿verdad? Y Jesús le dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y la palabra que utiliza el Evangelio para hablar de esa acción de esforzarse, era agonizonai en griego. Ese era el concepto griego que aparece en la escritura, que significa utilizar una gran cantidad de energía para lograr el esfuerzo, ¿verdad? Lo que está implicando es que la persona creyente necesita poner toda la energía que tiene en su ser para lograr entrar por esa puerta estrecha, que va a ser el único espacio que quede disponible al final del tiempo. El Cristo de la gloria nos está pidiendo que realmente pongamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en lograr acceso a estar con nuestro Señor, a cenar con Él. Lo que está diciendo es que nosotros como cristianos tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios. No basta con escuchar la palabra, no basta con sentarnos frente a Jesucristo y cenar. Esta persona a la que Jesús le contestó era la iglesia de su tiempo. Nosotros somos la iglesia hoy. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si nosotros somos de los que estamos simplemente escuchando su palabra y cenando con Él,
o si somos de los que estamos siendo hacedores de su palabra. En Lucas 3:8, Juan el Bautista nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nos está diciendo que seamos hacedores de la palabra de Dios y que no nos confiemos en que quizás hemos sido nacidos en la iglesia o que llevamos mucho tiempo en la iglesia y que puede ser que estemos participando de los ritos, que estemos siendo participantes hasta en ciertos ministerios, pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, esta es una pregunta de nosotros a nosotros mismos, porque la palabra sirve para escudriñarnos nosotros, nos sirve para meditar nosotros en la palabra de Dios y para analizar si nuestras vidas están siendo conformes a lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Así que esto es para que nosotros nos preguntemos: ¿estamos nosotros actuando en conformidad con la palabra de Dios? ¿Estamos siendo hacedores de su palabra? Eso es una pregunta importante que debemos hacer. También Jesús mismo nos dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que lo que Jesús está expresando y que le está diciendo a esta persona, que para salvarse hay que entrar por la puerta angosta y que hay que esforzarse con toda nuestra energía, es que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Fíjense, el Salmo 1 nos da una excelente referencia de qué es lo que debemos hacer. Y cuando leemos el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo: oye, no escuches la forma en que los malos se manejan. Ten cuidado con eso. Si tú sabes que una persona anda en caminos que no son los rectos, que sus métodos no son los correctos, los que Dios espera de cada uno de nosotros, pues oye, no lo escuches, no participes de eso, no leas literatura que te dañe. No te llenes, ¿verdad? La misma palabra nos llama que cuidemos lo que ponemos frente a nuestros ojos. No te llenes de información que utiliza métodos contrarios a lo que Dios espera de nosotros. No te alimentes continuamente de eso. No. Ese salmo nos está diciendo, cuando nos habla de que no nos sentemos en silla de escarnecedores, es que después de que hayamos escuchado eso, ni sigamos sus caminos, ni nos sintamos cómodos con la manera de actuar de estas personas que utilizan métodos que están fuera de lo que Dios espera. Nosotros tenemos que oponernos a la injusticia social. Nos tenemos que oponer a la falta de acceso a la educación, a la instrucción.
Nos tenemos que oponer a la injusticia laboral. Nos tenemos que oponer a la falta de acceso a la salud. Nos tenemos que oponer a la pobreza, a la falta de alimento, de toda índole, ¿verdad? Estamos del alimento, de la comida, tanto como del alimento espiritual. Pero también tenemos que oponernos al juicio. Tenemos que ser cuidadosos de no juzgar, de no imponer cargas que sean difíciles o que nadie en realidad las pueda llevar. Tenemos que cuidarnos de la falta de empatía. Tenemos que cuidarnos de la falta de perdón. Tenemos que cuidarnos de la falta de misericordia. Tenemos que cuidarnos del desamor. Tenemos que cuidarnos de olvidarnos de la misión que Dios nos ha encomendado. En ese sentido, el Salmo nos está diciendo que si no andamos en camino de malos, ni nos hemos sentado en la silla de escarnecedores, ni estuvimos en camino de pecadores, seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua. En otras palabras, seremos hombres y mujeres de Dios firmes, que nos alimentamos de la palabra de Dios, que nos alimentamos de los preceptos de Dios, que nos alimentamos de las formas de Dios, para actuar en justicia, para actuar en empatía, para actuar con misericordia, para actuar con amor, para preocuparnos por el prójimo, sea quien sea, esté en la condición que esté, porque acuérdense que lo que Dios aborrece es el pecado, pero no al pecador. Él ama al pecador y quiere que se salve. Y nosotros debemos servir de instrumento para que hombres y mujeres que no han tenido la oportunidad de conocer al Señor puedan llegar a Dios. Entonces, vamos a experimentar el fruto del Espíritu Santo. Ese amor que Dios puso en nosotros, el Espíritu Santo hace que dé fruto. Que tengamos paz, paciencia, benignidad. Que tengamos amor por el prójimo. Y para eso es necesario que nos mantengamos alimentándonos del agua de vida, que es la palabra de Dios, y que mantengamos nuestra sintonía con el Espíritu Santo continuamente. Y la imagen la vamos a tener clara. Ahora bien, Jesucristo nos llama a que amemos como Él nos amó a nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Cristo nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo y vemos cómo Él nos amó, y nosotros le amamos a Él de igual forma, vamos a poderlo hacer con el prójimo. Y entonces todas estas cosas, el Espíritu Santo obrando en nosotros, que es el que nos permite reconocer ese amor y obrar en conformidad a ese amor, vamos a ver cómo vamos a ir creciendo en llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Y vamos a estar esforzándonos porque todos nuestros objetivos, todos nuestros proyectos de vida, todas las decisiones que hagamos van a estar enmarcadas en que queremos agradar a Dios, en que no queremos alejarnos de su presencia y en que vamos a fijarnos a tener en consideración a nuestro prójimo, a mirar la necesidad del prójimo y ayudarlo
o buscar las ayudas que sean necesarias. Si no lo podemos ayudar directamente, identificar las ayudas, identificar los proyectos de vida que ayuden a levantar a ese ser humano en conformidad con lo que Dios espera. Y eso es lo que Dios nos llama. Y si nosotros estamos continuamente pensando en eso y estamos concentrándonos en esos proyectos y nos estamos alimentando de la palabra y ese amor sigue creciendo en nosotros porque es algo natural, no es algo como que yo lo hago porque quiero salir en Facebook, por decir un ejemplo, sino que lo hago porque el Espíritu Santo que obra en mí me ayuda a perdonar primero a mí mismo, si es que cometió alguna falta, a perdonar al prójimo, a no juzgar y a ayudar a levantar al ser humano para que salga de su condición anterior y vaya a una condición mejor, como hizo Jesucristo con cada uno de nosotros y nos lo enseñó a través del ejemplo suyo, donde nos enseñó su obra de misericordia a través de su camino, nos enseñó el sacrificio cuando levantó la voz por encima de las autoridades que iba en contra, se sometió al proceso de muerte, pasión y muerte, de sacrificio y resucitó. Y ese es el ejemplo que Dios nos da. Nosotros tenemos que entregarnos nosotros para que la humanidad tenga vida. Pero hay un tiempo límite. Tenemos que obrar ahora. Y esto no es para que tengamos miedo. Esto no es, yo no quiero que esto parezca la prédica del terror. No es, wow, me voy a condenar. No, tenemos que tener prisa de hacer lo correcto porque el día y la hora de cuando Cristo regrese a cada una de nuestras vidas, no lo sabemos. No nos corresponde saberlo. Tenemos que actuar con prisa. Lo que sí podemos saber es que los tiempos nos demuestran que es momento de acelerar el paso. ¿Saben qué? El coronavirus que estamos viviendo ahora es una excelente oportunidad para nosotros aprender de esa epidemia que nosotros tenemos que ser como el coronavirus, que de uno que aparezcan 10, se le pegue a 10. Y de esos 10 se le pega a cada 10 más, para que podamos tener acceso al mensaje de salvación que Cristo quiere que tengamos. Entonces vamos a experimentar lo que dice el relato cuando dice que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, vendrán muchos que no necesariamente son los que nosotros miramos, y que dentro de los quizá dogmas que cada uno de nosotros pueda tener, seamos los que nosotros identificamos como que deberían ser los que se salvan o los que no, sino que los que de verdad hayan conocido el mensaje de amor y esperanza de Jesucristo, practiquen el amor que Dios nos enseña, y eso nos vamos a sorprender de dónde vengan y cómo vengan, porque Dios se encargará de que su palabra sea conocida y de que la obra sea llevada a cabo. Y entonces eso contesta la pregunta original de ese alguien que le preguntó que si eran pocos los que se salvaban, porque quizás nos parezca que del grupo que conocemos no sean muchos, pero Dios se encargará de que sean muchos los que se salven, muchos los que conozcan en realidad el mensaje de amor y esperanza de nuestro Señor Jesucristo y obtengan la salvación. Entonces viene el relato que hice al principio. Yo no quiero quedarme detrás del portón mirando los que se montaron en la guagua o mirando los que quedaron dentro de la casa cuando el Padre se levantó, que es la segunda imagen que presenta, porque el Señor ha invitado a la mesa
para que cenemos con Él, pero en esa acción de amor que tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas. No es para que cenemos frente a Él mirándolo, pensando que con eso es suficiente, pensando que el mero hecho de estar en el rito salva al ser humano, sino que es el hecho de que comprendamos la acción amorosa, misericordiosa y de justicia que Dios nos enseñó y que la emulemos en la vida diaria. Fíjense que Dios nos da la oportunidad de experimentar el no estar necesariamente participando de los ritos normales, sino que nos hace estar en un momento de reflexión en nuestros propios hogares para que podamos empezar en nuestros hogares desde ese lugar a hacer luz, desde la intimidad de nuestra casa, donde podamos practicar la misericordia, la empatía, el amor, la justicia, el sacrificio en el seno de nuestro hogar y esa luz llevarla a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a nuestro Puerto Rico y al mundo hasta donde Dios quiera. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este día glorioso. Nos está pidiendo que nos esforcemos por hacer, por actuar conforme a su palabra. Que seamos testimonio vivo y que lo que digamos esté respaldado con el testimonio y que nadie pueda decir, ¿verdad? Como pasó en estos días que salió en las noticias que un pastor de una iglesia X, fue el que hizo el anuncio de que en Puerto Rico se iban a acabar los alimentos, creando desasosiego. Eso no es dar el testimonio. Eso no es ser mensajero de paz. Eso no es tener misericordia. Eso no es tener amor al prójimo. Eso es crear alarma, crear desasosiego, crear desbalance. Eso no es justicia. Entonces, no podemos decir que somos proclamadores de la palabra y hablar el mensaje de Jesucristo y hacer otra cosa con nuestra vida. Y esa parte no es fácil. ¿Okay? Esa parte requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere que pongamos toda nuestra energía para que paso a paso, poco a poco, en el proceso de la vida, podamos lograr alcanzar, acercarnos a la estatura del varón perfecto. No seamos observadores, seamos participantes. Y de eso es que trata la lectura que hemos compartido en esta mañana y que yo espero que en estos días que estamos encerrados, que estamos acuartelados con nuestras familias, podamos meditar, algunos con nuestra familia, algunos están más solitos, pero que podamos meditar en esta palabra y desarrollar, pensar en esos proyectos que Dios quiere que tengamos, porque esto va a pasar y entonces vamos a enfrentarnos a una nueva situación, a un nuevo entorno y vamos a tener que actuar de acuerdo a la misericordia
que Jesucristo nos ha enseñado y dar testimonio y ser como la iglesia lo fue en el 33, donde había una situación, estaba la Gran Depresión, había un pueblo que carecía de las cosas más importantes y 3 personas se reunieron en Bayamón, en la iglesia allí en Bayamón, en la calle Comerío, invocaron el nombre de Dios continuamente, clamaron a Dios, el Espíritu Santo se movió y el gran avivamiento se dio en el 33 y las bases del desarrollo de Puerto Rico se dieron utilizando los principios cristianos que elevaron la calidad de vida de un pueblo. Tornémonos a Dios y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias por esta palabra que hemos recibido en esta mañana y yo te pido, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el esforzarnos, mi Dios, para entrar por esa puerta angosta y cenar contigo, mi Dios. Pero cenar contigo sabiendo que cuando tú partiste ese pan y compartiste ese fruto de la vid con cada uno de nosotros, cuando tú dijiste que este es tu cuerpo, nos estabas diciendo que fuéramos imitadores tuyos, Señor, que pusiéramos nuestras vidas en tus manos para que fueran partidas, bendecidas, repartidas, mi Dios, para que la palabra tuya fuera diseminada, Señor, fuera expandida a todos los confines de la tierra. Yo te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón ese espíritu de la iglesia primitiva, donde la iglesia era un solo cuerpo con un solo objetivo, que era el de llevar tu palabra hasta los confines de la tierra para que todo aquel que escuchara tu palabra tuviera acceso a la salvación y que pudiera experimentar que el reino tuyo se ha acercado. Señor, permite que seamos como esa iglesia que tú nos dices en Apocalipsis que va a tener puertas accesibles al norte, al sur, al este y oeste, que va a ser accesible a todos porque todos van a tener en su corazón tu ley, tu palabra grabada, mi Dios. Dios mío, yo te doy gracias y te pido que del coronavirus veamos la parte positiva y aprendamos a ser como el coronavirus en la forma en que se disemina, que podamos ser ese virus, pero positivo, que en vez de regar maldad, riegue tu verdad. Yo te pido, mi Dios, que tú mires a nuestras familias, mire a cada una de las familias representadas en nuestra iglesia, que tú nos cuides, que pongas vallado de ángeles alrededor nuestro para que estemos protegidos, pero pon en nosotros la sabiduría para ser prudentes y actuar de acuerdo a las recomendaciones que se nos dan para que podamos evitar ser contagiados, tengamos el sufrimiento que provoca esta enfermedad, mi Dios. Te pido también que tengamos conciencia, así con nuestros prójimos, mi Dios, cuidando que otros no se vayan a enfermar. Y te pido también, Señor, que tú pongas la paz que sobrepasa todo entendimiento en cada mente, en cada persona, para que estén tranquilos y confiados de que tú estás con nosotros y que saldremos airosos al final del camino, mi Dios, porque la victoria
es tuya, mi Dios. Así que te doy gracias y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahora nosotros vamos a tener una alabanza especial y los quisiera invitar a que mientras se está presentando esta alabanza, nos preparemos para que participemos en cada uno de nuestros hogares de la cena del Señor. Ahí donde tú estás, en tu casa, si estás solo, si estás con tu familia, busca si tienes pan, si tienes algunas galletitas, si tienes jugo, no tiene que ser de uva, si no lo tienes, puede ser de China. Si lo que tienes es Coca-Cola, que sea Coca-Cola, porque lo que queremos hacer es conmemorar, recordar el sacrificio de Jesucristo y estar muy conscientes de que queremos participar con Él de manera activa. Así que escuchemos la alabanza y preparémonos luego para poder participar todos juntos con nuestra familia de la cena del Señor. Que Dios me los bendiga. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Oh, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Nos disponemos entonces a tomar todos juntos la cena del Señor. Recordemos que a través de la cena del Señor nosotros conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él entregó su vida por cada uno de nosotros en una demostración de amor perfecto, y nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos el camino que Él siguió y pudiéramos poner nuestra vida en sus manos para que otras personas también puedan recibir ese amor que nosotros hemos tenido la gracia de recibir. Así que en estos momentos yo le voy a pedir a mi hija Paula que tenga la oración por el pan, y luego mi hijo Pedrito va a obtener la oración por la copa. Señor, te damos gracias por el pan de cada día, porque mantenemos la esperanza de que aun en situaciones difíciles como la que el mundo está atravesando, tú provees y cuidas de nosotros. Agradecemos tener otro día para conmemorar la importancia de este acto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, te damos las gracias por el vino que representa tu sangre en aquel sacrificio mediante el cual nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de ser salvos y de poder tener una hermosa comunión contigo. Te pedimos que los bendigas de cara a esta cena, Dios, en tu nombre. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor. Tomemos la copa. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, a la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y decimos: Maranata, Ven, Señor Jesús. Maranata, Ven, Señor Jesús. Maranata. Ven, Señor Jesús. Lo dejamos entonces con una hermosa alabanza que viene a continuación. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová
Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que voy, el Señor conmigo va. Yo no me aparto de Él, tampoco Él se apartará. Donde quiera que voy, el Señor conmigo va. Yo no me aparto de Él, tampoco Él se apartará. Siempre está conmigo y contigo, mi hermano, debajo de su abrigo nosotros moramos. Siempre está conmigo y contigo, mi hermano, debajo de su abrigo nosotros moramos. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que voy, el Señor conmigo va. Yo no me aparto de Él, tampoco Él se apartará. Donde quiera que voy, el Señor conmigo va. Yo no me aparto de Él, tampoco Él se apartará. Siempre está conmigo y contigo, mi hermano, debajo de su abrigo nosotros moramos. Siempre está conmigo y contigo, mi hermano, debajo de su abrigo nosotros moramos. Amada iglesia, queremos agradecerle, ¿verdad? Quiero agradecerle personalmente a mi familia por haber estado en la disposición de participar de este culto, que espero que a pesar de las dificultades y de que la tecnología pues sea limitada y no nos ayuda a tener un culto normal, haya sido de bendición para cada uno de nosotros, pero sobre todo que haya sido agradable para nuestro Señor. También quiero agradecer de manera muy especial a mi sobrina ella y a su esposo Edgardo, quienes nos ayudaron con sus alabanzas especiales, las grabaron desde Calley, así que en su hogar allá pues hicieron las grabaciones para que pudiéramos contar con esa bendición. Así que sin más, que Dios nos bendiga a todos, que hágase resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que su paz nos acompañe siempre. Y como diría nuestro hermano Carmelo, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.